El hombre del abrigo gris. Era una noche fría y despejada en Montana, en 1985. Jim, un camionero que solía hacer rutas nocturnas, manejaba solo por una carretera rural desierta. La carretera, bordeada de árboles altos y oscuros, no tenía luces y el único sonido era el de su camión rompiendo el silencio de la noche. A medida que avanzaba, a lo lejos, vio a una figura en medio del camino. Se trataba de un hombre vestido con un abrigo gris que parecía estar desorientado. Jim aminoró la velocidad y se acercó con cautela. A medida que se aproximaba, el hombre no se movía, y Jim notó que algo no estaba bien. El hombre estaba parado en una postura rígida, pero su rostro era una masa borrosa, indistinguible, sin rasgos. Un escalofrío recorrió la espalda de Jim cuando la figura parecía disolverse en el aire. El hombre desapareció en un parpadeo, y Jim sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. Al continuar su viaje, el camión comenzó a comportarse de manera extraña. Las luces parpadeaban y el motor rugía sin razón aparente. Jim llegó a su destino con un sentimiento profundo de desasosiego. Más tarde, descubrió que ese tramo de carretera estaba asociado con historias de apariciones, y los lugareños hablaban de la presencia de un espíritu que había fallecido en un accidente en la misma carretera muchos años atrás. La Dama de Blanco. En 1992, una familia que volvía de una boda en Texas decidió tomar una carretera secundaria para acortar el viaje de regreso a casa. La noche estaba tranquila, y el cielo estrellado proporcionaba una vista hermosa. De repente, a lo lejos, vieron una figura que parecía flotar sobre el suelo. Era una mujer vestida completamente de blanco. La familia, compuesta por 2 adultos y sus 2 hijos, pensó que podría ser alguien que necesitaba ayuda. Al detener el coche cerca de la figura, se dieron cuenta de que la mujer no tenía rostro y su cuerpo parecía difuso. La familia trató de comunicarse con ella, pero la mujer simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El sentimiento de desconcierto se intensificó cuando se dieron cuenta de que el área en la que habían visto a la mujer había sido escenario de un accidente de coche fatal en el que una mujer había fallecido trágicamente. La historia de la Dama de Blanco es conocida por los lugareños como un espíritu que busca a aquellos que se desvían de su camino. El espejo del asesino. En 2001, un grupo de amigos decidió emprender un viaje por carretera a Carolina del Norte para explorar los paisajes. Durante la noche, se encontraron con un coche abandonado en medio de una carretera secundaria. El vehículo estaba aparcado en un ángulo extraño, y los amigos, impulsados por la curiosidad, decidieron investigar. Al mirar a través de la ventana del conductor, vieron un espejo retrovisor en el que se reflejaba un rostro grotesco, deformado, que parecía mirarlos fijamente. Uno de los amigos, sintiéndose inquieto, trató de abrir la puerta del coche, pero esta estaba cerrada con llave. De repente, sintieron una presencia pesada, una sombra oscura que se deslizaba cerca de ellos. La atmósfera se volvió opresiva, y el grupo, con el corazón acelerado, decidió regresar a su coche y seguir su camino. Más tarde, al investigar la historia del lugar, descubrieron que el coche había pertenecido a una persona que había sido asesinada en circunstancias misteriosas. Los rumores decían que el espíritu del asesino todavía rondaba la carretera, buscando nuevas víctimas. La furgoneta de los susurros. En 1998, un camionero llamado Roy estaba realizando su ruta nocturna por el desierto de Arizona. La carretera estaba desierta, y la luna llena iluminaba el camino. Roy avistó una furgoneta detenida en medio de la carretera. Al principio pensó que estaba en problemas, y decidió detenerse para ofrecer ayuda. Sin embargo, al acercarse, escuchó lo que parecían susurros provenientes del interior de la furgoneta. Las voces eran ininteligibles, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero de una manera que parecía casi sobrenatural. Roy intentó abrir la puerta de la furgoneta, pero estaba cerrada con llave. Miró a través de las ventanas y vio sombras moviéndose en el interior, aunque el vehículo parecía estar vacío. Sintiéndose perturbado, Roy se alejó rápidamente, con la sensación de que algo invisible lo observaba. Durante el resto de su ruta, la sensación de ser seguido persistió.
Más tarde descubrió que esa carretera había sido el escenario de un misterioso caso de desaparición en el que la furgoneta había sido encontrada, pero sin rastros de las personas que la habían ocupado. La niña del Sombra. En 2010, Lisa y Mark, una joven pareja, estaban conduciendo por una carretera solitaria en Oregón después de una visita a la familia. La carretera era conocida por su belleza pintoresca, pero también por su aislamiento. A las 2 de la madrugada, vieron a una pequeña niña parada al borde de la carretera, envuelta en una bata blanca que ondeaba con el viento. La niña parecía perdida y asustada. Lisa, conmovida, insistió en detenerse para ofrecer ayuda. Al acercarse, la figura de la niña comenzó a desvanecerse, y cuando Lisa trató de tocarla, se dio cuenta de que no tenía rasgos faciales y su cuerpo parecía casi etéreo. La pareja se sintió abrumada por una tristeza profunda y una sensación de frío. La niña desapareció completamente. Al llegar a casa, Lisa y Mark se enteraron de que la carretera había sido el lugar de un accidente reciente en el que una niña había fallecido. La presencia de la niña parecía ser una manifestación del duelo y el dolor que aún perduraban en el lugar. El camión fantasma. En 2005, Jake, un joven conductor que viajaba de noche por Pensilvania, experimentó uno de los encuentros más aterradores de su vida. Mientras conducía por una carretera secundaria en medio de la noche, vio un camión enorme en el horizonte. El vehículo parecía estar en movimiento, pero no había luces de freno ni señales de un conductor visible. Jake aceleró en un intento de evitar una colisión, pero el camión seguía de cerca, sus luces intermitentes iluminando la carretera en un patrón inquietante. A pesar de que Jake intentó aumentar la velocidad, el camión parecía estar pegado a su parachoques. Cuando finalmente tomó una curva pronunciada y se desvió del camino, el camión desapareció en una bruma densa que parecía haber aparecido de la nada. Aterrorizado, Jake descubrió que el camión había sido propiedad de un conductor que había fallecido en un accidente en ese mismo tramo de carretera. Los rumores decían que el espíritu del conductor seguía buscando justicia por su trágica muerte. Los lamentos en la carretera. En 1996, dos amigos, Laura y Michael, estaban acampando cerca de una carretera en Nueva York. La noche era tranquila, y el cielo estrellado proporcionaba una vista espectacular. Sin embargo, en medio de la noche, comenzaron a escuchar lo que parecían lamentos y gritos provenientes del bosque cercano. Decidieron investigar y encontraron una carretera desierta que no aparecía en los mapas locales. Mientras caminaban por la carretera, vieron luces de coches que se acercaban a gran velocidad, pero cuando trataban de enfocarlas, las luces desaparecían. Los lamentos se intensificaron, llenando el aire con una sensación de desesperación. Cuando regresaron a su campamento, descubrieron que todas sus pertenencias habían sido movidas y colocadas en un orden extraño, como si alguien hubiera estado buscando algo. Al investigar, Laura y Michael descubrieron que la carretera estaba relacionada con una serie de desapariciones no resueltas. El espectro del hombre mayor. En 2008, Sarah y Tom, una pareja en un viaje por carretera, decidieron tomar un desvío hacia una carretera menos transitada en New Hampshire. La carretera estaba rodeada de bosques densos y apenas iluminada. A medida que avanzaban, vieron a un hombre mayor sentado en una roca al borde de la carretera, vestido con ropa de trabajo antigua. Parecía estar esperando un autobús que nunca llegaría. Sarah y Tom se detuvieron para ofrecerle ayuda, pero el hombre no respondió ni se movió. Cuando intentaron acercarse, el hombre simplemente desapareció en una nube de niebla. La pareja, inquieta, continuó su viaje y descubrió que la carretera había sido el escenario de un accidente en el que un anciano había perdido la vida. La figura que habían visto parecía ser el espíritu de ese anciano, atrapado en una espera interminable. La carretera del corazón roto. En 2012, Emily, una mujer que viajaba sola por una carretera aislada en Colorado, se encontró con un fenómeno aterrador. Mientras conducía de noche, vio una figura en el medio del camino. Era una mujer llorando en el suelo, con un vestido desgarrado. Emily se detuvo con la intención de ayudar, pero cuando se acercó, la figura se desvaneció en una niebla espesa que parecía surgir de la nada.
De repente, el coche de Emily comenzó a fallar y sintió una presión invisible que la empujaba hacia el borde de la carretera. Se esforzó por mantener el control y finalmente llegó a un lugar seguro. Más tarde, descubrió que la carretera tenía una historia de tragedias amorosas y pérdidas dolorosas, y el espíritu que había visto era un reflejo de los corazones rotos que habían sido testigos de ese tramo de carretera. El fantasma del piquete de noche. En 2000, un grupo de amigos decidió emprender un viaje nocturno a través de una carretera rural en un área remota. Mientras cruzaban, vieron a un hombre vestido con ropa de trabajo antigua, con un piquete de noche en la mano. El hombre estaba parado en medio de la carretera, como si estuviera esperando a que llegara un tren que nunca pasaría. Los amigos se detuvieron para investigar, pero cuando trataron de hablar con el hombre, este no respondió y desapareció sin dejar rastro. La atmósfera se volvió inquietante, y sintieron una presencia palpable mientras se alejaban. Al investigar más tarde, descubrieron que la carretera había sido el lugar de un accidente ferroviario en el que varios trabajadores habían fallecido. El hombre que vieron parecía ser el espíritu de uno de esos trabajadores, condenado a patrullar el área en busca de una tarea inconclusa.